Hola, hola. Bueno, bienvenidos a esta charla sobre cómo hacer discusiones de calidad. Mi nombre es José Lamas, trabajo para Artech y vamos a comenzar ya presentándoles a un amigo, como suelo hacer. Conocen a Filípides. Filípides era un griego de esa época, unos 500 años antes de Cristo. Él fue el que corrió desde Maratón hasta Atenas para avisar que habían ganado la famosa batalla de Maratón, y que corrió unos 40 kilómetros, llegó exhausto, llegó y dijo: hemos ganado, y cayó fulminado ahí, exhausto, ¿sí? La leyenda de Filípides no se sabe realmente si es cierta o no, pero es el origen del nombre de la maratón de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué lo traigo a colación? El punto es que, sea cierta o no, lo que sí es cierto es que en aquella época, para poder avisar de que, para poder llevar la noticia desde Maratón a Atenas, que estaba a apenas 40 kilómetros, alguien tenía que ir físicamente hasta ahí a decirlo. No necesariamente corriendo, pero alguien tenía que ir hasta ahí a llevar la noticia. Esa era la única manera de llevar el mensaje. Ahora, ha pasado mucho tiempo de eso. Esto es un celular de esta época. No es un celular nada del otro mundo, pero imagínense que a Filípides le habría venido bastante bien, ¿no? Hubiera mandado un SMS: ganamos, los persas no existen, vamos arriba a Atenas, y solucionado el tema. El punto es, cada gran cambio en la tecnología y las comunicaciones ha revolucionado nuestras formas de comunicarnos. Cuando de Filípides, que llevaba las noticias corriendo a 40 kilómetros, cuando pasamos a tener el correo postal, ¿sí? Pasamos a poder hacer comunicaciones persona a persona, pero a gran distancia, ¿sí? Sin tener que ir físicamente. Yo hago un mensaje, lo mando por correo y demás. Y después, cada una de las grandes invenciones que ha habido en el área de las comunicaciones aportaron algo más. Por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, se logró escribir libros de tal manera de tener una comunicación hacia muchos, ¿sí? En forma masiva, en forma eficiente. Cuando se inventó el teléfono, logramos tener comunicaciones persona a persona, a gran distancia y a gran velocidad, a diferencia del correo. La radio posibilitó nuevamente emitir mensajes de uno hacia muchos, a gran velocidad, a gran distancia. La televisión le agregó imágenes. Internet nos permite nuevamente gran conectividad de persona a persona, de uno a muchos, y sobre todo de muchos contra muchos, de todos contra todos, ¿sí? Y todavía con las tecnologías de mobile, digamos, tenemos todo eso, todos contra todos y en todos lados, porque no necesito siquiera estar conectado en un PC en mi casa. Es decir, eso funciona, esté en la playa, esté en el auto, esté en el parque, todo eso lo tenemos. Entonces, el punto es, cada vez tenemos mayores necesidades de comunicación, cada vez tenemos más necesidades de comunicación, cada vez tenemos más conversaciones. Paul Graham el año pasado decía que Internet convirtió la escritura en una conversación, en el sentido de que ya no es que el escritor escribe y los lectores leen, sino que ahora todos aportan, todos se convierten en escritores y demás. Yo diría que no es solo la escritura, es decir, todo es una gran conversación. Por darles un ejemplo, nosotros en Artech, el equipo de desarrollo se reúne todos los lunes, ¿sí? Y basamos nuestro trabajo, nuestra planificación en esas reuniones. Acá tienen otro ejemplo de esto que hablábamos de estar hiperconectados, ¿sí? Hay gente que va a la reunión, saca una foto desde su teléfono celular y desde ahí mismo, desde la reunión, la sube al Facebook. Esta la saqué de Facebook. Y no solo eso, sino que hasta se sacan fotos entre ellos, sacándose fotos. ¿Sí? Ahora, imagínense que tener una reunión donde hay más de 10 personas, nosotros a veces somos casi 20 personas.
discutiendo temas todas las semanas, y por hablar solo de la reunión que está agendada todos los lunes, ¿no? Es decir, además de eso tenemos reuniones a cada rato espontáneas, surge algún tema, nos juntamos 3, 4, lo discutimos y demás. Entonces, tener reuniones con tanta cantidad de personas para hacer cosas de las que dependemos, con lo que tenemos que trabajar y que se obtengan resultados no es nada fácil, ¿ah? Y para nosotros va más allá de que a veces se dice, no, estas reuniones aburridas, largas, es decir, va más allá de si nos aburrimos o no nos aburrimos, es decir, dependemos de eso. Nosotros trabajamos con ideas, las reuniones son nuestra máquina de pensar juntos, ¿sí? De pensar en equipo. Ahora, no quiero darles la impresión de que somos unos fenómenos, que somos unos capos sobre esto, somos expertos en el tema, ni mucho menos. Lo que sí nos preocupamos de averiguar y de leer y de seguir a gente que sí sabe del tema, ¿ah? Y de ahí hemos captado un montón de ideas que las ponemos en práctica y que nos han dado muy buenos resultados, y por eso la idea de esta charla es contarles eso para que lo conozcan. Vamos a ver, la primera de esas ideas la presenta este señor que se llama Paul Graham, que era el que les mencionaba antes, y en ese mismo artículo de que hablaba de que Internet nos ha metido en una conversación permanente, decía otra cosa, que la mayoría de las discusiones comienzan en un punto. Comienzan en un punto en que alguien propone una idea y alguien expresa un desacuerdo. Pero la manera de expresar ese desacuerdo puede variar mucho. Y la calidad de la discusión que viene a continuación depende en gran medida de cómo se expresa ese desacuerdo inicial, ¿ah? Entonces, lo que Paul Graham nos propone es que veamos las diferentes maneras que podemos tener de expresar un desacuerdo para poder mejorar la calidad de la discusión que va a venir después. Graham dice que hay 7 niveles, desde el más bajo, que es el más común y el menos efectivo, el de menor calidad, hasta la cúspide, donde tenemos el nivel de mejor calidad y, lamentablemente, el menos común, ¿ah? Por eso tiene forma de pirámide. Les voy a comentar brevemente cada uno de ellos. En el primero está el nivel de los insultos, ¿ah? Este es típico, por ejemplo, alguien sube a YouTube un video de una cantante haciendo determinado tema, ¿sí? Y capaz que ese tema también tenía una versión por otra cantante, supóngase, no sé, Cristina Aguilera y Paulina Rubio. Entonces alguien va y pone un comentario, sí, me gustó, pero la verdad que me sigue gustando más la versión de Paulina Rubio, ¿ah? El siguiente comentario suele ser del estilo, sos un imbécil. Porque solamente a un imbécil se le ocurre comparar a Paulina Rubio con Cristina Aguilera, nada que ver, es mucho mejor Cristina Aguilera, bueno. Y a partir de ese, el siguiente, no, nada que ver. Pero miren los videos de YouTube, miren los comentarios, y la mayoría de las veces el patrón que se da es exactamente ese. Un insulto, y a partir de ahí, insulto tras insulto, y por supuesto no se lleva nada. Este es un nivel de calidad de discusiones que no produce absolutamente nada. El siguiente nivel es el del ataque ad hominem. En realidad los insultos son un ataque ad hominem, pero es tan burdo que, digamos, Graham lo pone en un nivel separado, ¿ah? Los otros son ataques ad hominem un poco más indirectos, es decir, son ataque al hombre, no a la idea que se está exponiendo, sino a algo que tiene que ver con quien la dice, ¿ah? Y son más indirectos. Puede ser, por ejemplo, por el lado de las intenciones, ¿ah? Decir, bueno, lo que pasa es que vos exponés eso. Yo hablé también el año pasado sobre esto, cuando hablábamos de las falacias ad hominem, ¿no? Vos decís eso porque en realidad a vos te conviene ese tema, ¿ah? Yo decía el año pasado, alguien propone aumentar las jubilaciones y entonces se le dice, claro, lo que pasa es que vos te estás por jubilar el año que viene, por eso promovés ahora que se suban las jubilaciones. Y a diferencia del otro, podría tener, por lo menos tiene algo que ver con lo que se está hablando. Es decir, el otro ni siquiera tiene que ver con lo que se está hablando, ¿tá? Este tiene que ver con lo que se está hablando, es una forma muy débil de argumentar, pero por lo menos tiene cierta relación. El otro tipo de ataque ad hominem indirecto, a ver, en este es la intención, ¿no? Es decir, vos lo hacés porque te conviene, ¿tá? En el otro lo que se trata es descalificar, es decir, vos no tenés credenciales para hablar de ese tema, ¿tá? Vos de esto no sabés, ¿tá? Así que no opines.
Y en ambos casos, si bien puede tener cierta relación, no necesariamente invalida el argumento. Es decir, yo puedo no saber del tema, pero capaz que lo que estoy diciendo de todas maneras es cierta. Aunque yo no sea un experto en el tema, bueno, este caso sería uno. Espero que crean que esto sea cierto, puede ser cierto igual. ¿Ah? El siguiente nivel es responder al tono. ¿Ah? Fíjense que seguimos sin responder lo que se está diciendo. El ejemplo más claro de responder al tono, Graham dice, alguien hizo una argumentación en contra de la teoría del diseño inteligente, intelligent design, y alguien responde y dice, no puedo creer que haya descartado nuestra teoría en una forma tan despectiva. ¿Ah? Es decir, se enoja porque fue despectivo, generalmente sigue, ¿no? Es un pedante, es un arrogante, etcétera, etcétera, pero no se dice nada en realidad sobre el argumento que hizo el otro. ¿Tá? Simplemente se responde al tono. ¿Tá? Y esto también suele darse mucho en reuniones grandes, el responder al tono de lo que se está diciendo y no a lo que se está diciendo. En el siguiente punto encontramos contradecir, que es el primer nivel en el que se encuentra algo que tiene relación con lo que se dijo inicialmente, con la idea original. Ahora, contradecir es simplemente expresar lo opuesto sin ofrecer ninguna evidencia, sin ofrecer ningún razonamiento ni nada por el estilo. En el ejemplo anterior sería decir, combinado con el otro sería, no puedo creer que haya descartado la teoría de una forma tan despectiva, la teoría del diseño inteligente es una teoría científica válida. ¿Sí? Lo contradice, expone la versión opuesta, pero sin ninguna sustancia. En el siguiente, entonces, se agrega algún razonamiento que soporta lo que se está diciendo, es decir, no solamente se contradice, sino que se agrega algún razonamiento o alguna evidencia, y lo que puede pasar a veces es que no queda muy claro qué es lo que se está contraargumentando. Se está haciendo una argumentación, se están exponiendo razones, se está dando evidencia, pero a veces no queda claro contra qué se está haciendo eso. Eso se soluciona en el siguiente nivel recién, en el que se contraargumenta con evidencia algo que directamente dijo el primero, ¿sí? Y generalmente se usa una cita. Dice, vos dijiste esto y yo digo esto otro y aquí están mis razones. ¿Ah? A veces confunde porque como para las refutaciones, que es una manera de expresar un desacuerdo fuerte desde el punto de vista argumental, se usan citas. A veces, por poner una cita parece que tenemos un argumento fuerte, y a veces lo que se hace es poner una cita, vos dijiste esto, y arriba de eso, y sos un imbécil. ¿Ah? Entonces, tampoco se crean que porque hay una cita es una buena forma de argumentar. Ahora, ¿cuál es el problema que puede haber en ese nivel? El problema que puede haber en ese nivel es que se refuta algo que es lateral al argumento, a la idea principal. ¿Ah? De repente se está refutando válidamente, pero no necesariamente es el punto central. Eso se logra recién en el último nivel de todos, el séptimo, si no conté mal, que refuta el punto central de la idea expresada originalmente. Entonces fíjense todo el camino que hay, desde lo más bajo hasta lo más alto. Por supuesto, el último es el más difícil de todos. Es el que requiere más energía, es el que requiere mayor capacidad y lamentablemente, precisamente por eso, es lo menos común. ¿Ah? Ahora, esto de expresar desacuerdos, de por sí, es complicado porque hay un componente emocional también en esto. Es decir, lo que muchas veces sucede es que cuando yo expongo una idea, supónganse que yo voy a un grupo a exponer una idea en la que estuve trabajando, hago mi exposición y alguien me plantea un desacuerdo, en general tendemos a tomar esas cosas de forma personal, lo tendemos a tomar como un ataque a la persona y no a la idea que yo expuse, ¿sí? O a mi capacidad. Entonces, ¿será que es posible, esto es sobre cómo expresar un desacuerdo, ¿será que es posible evitar expresar un desacuerdo? Bueno, ahí nos ayuda Adices. Me olvidé de decirles, esta imagen se la robé, se la pedí prestada en realidad a este sitio, creativedebate.com, que es un sitio en el que ustedes pueden organizar debates. Lo que hacen es poner un cierto punto en discusión, es poner un punto
para una de las partes, exponer un punto para el otro, y la gente puede comentar y argumentar a favor o en contra de cada una de ellas, ¿ah? En forma comunitaria, ¿ah? Les decía que entonces para esto otro de ver si podemos evitar expresar directamente los desacuerdos, nos ayuda Adices, que propone una técnica, él le llama QDD por las iniciales en inglés, de preguntas, dudas y desacuerdos. Esto se usa para justamente un caso como el que les decía. Alguien va a presentar una idea a un grupo y el grupo tiene que trabajar arriba de esa idea para llegar a algo, ¿ah? Para nosotros, en nuestro caso, es muy común, lo utilizamos mucho cuando tenemos que presentar una especificación que alguien hizo sobre una determinada feature que pensamos hacer y demás. Es decir, alguien se queda con la tarea de realizar una especificación de cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, qué es lo que se puede hacer, objetivos, etcétera, y después viene y lo vuelca al grupo para trabajar sobre eso. Entonces, lo que propone Adices es, mientras la persona está haciendo esa exposición, todos los demás van anotando las notas que quieran anotar, pero tienen que dividirlo en 3 partes. Tienen que pasar 2 rayitas y escribir por un lado las preguntas, por otro lado las dudas y por otro lado los desacuerdos. Las preguntas son simplemente no entendí, necesito más información, no estoy haciendo ningún juicio de valor, ¿ah? Algo no me quedó claro. Una pregunta sería, te estoy preguntando esto simplemente para entender lo que estás diciendo, pero no implica ningún juicio de valor. Una duda ya es algo de que yo dudo de que eso vaya a funcionar, ¿ah? Entendí lo que estás diciendo, pero tengo dudas de que sea bueno, tengo dudas de que vaya a funcionar. Y un desacuerdo ya es no tengo dudas, entendí lo que estás diciendo y no tengo ninguna duda, me parece que eso no va a funcionar y estas son mis razones. Entonces, el primer punto es separar unas cosas de las otras. En la dinámica lo que se hace es, después de que se terminó de exponer la idea, se hace una ronda donde cada uno de los otros participantes va diciendo cuáles son las preguntas que tiene. En la medida en que se van respondiendo esas preguntas, y ahí reside parte del truco, muchas veces se va afinando la solución, se va retocando, ¿ah? La pregunta se recibe de buena gana porque queda claro de que no hay ningún juicio de valor, simplemente me piden que aclare mejor mi idea, respondo sin involucrarme emocionalmente, y en la medida en que me hacen preguntas me dan la oportunidad de repente de ir ajustando mi idea para considerar cosas que antes en las que no había pensado, ¿ah? Entonces la idea también va evolucionando a la vista de todos y construida con todos. Y se hace toda una ronda donde todos dicen sus preguntas. Después de que se terminó la ronda, Adices dice, bueno, ahora nuevamente hagan una lista de las preguntas, las dudas y los desacuerdos. Y lo que sucede en general, y ahí está la otra parte del truco, es que lo que antes eran dudas se transformaron en preguntas y lo que antes eran desacuerdos se transformaron en dudas, ¿sí? Y siguiendo en estas rondas y siguiendo con ese proceso, llega un momento en que ya no hay más preguntas, ni más dudas, ni más desacuerdos. Y todo se logró sin expresar ningún desacuerdo. Ese es el escenario ideal. No siempre se logra. Hay veces en que, aún por este método, no es posible llegar a decir, no se pueden eliminar todos los desacuerdos. Hay casos en que hay un desacuerdo real. Y ahí Adices lo que propone es analizar, cuando hay un desacuerdo entre 2 personas, analizar cuáles son los supuestos que están detrás de cada una de las posiciones, es decir, ver la causa del desacuerdo inicial, e ir viendo las causas de esos supuestos, es decir, ir cada vez más profundo a las causas de por qué, hasta llegar a la raíz del desacuerdo, trabajarlo en ese nivel, no en el que se había empezado, y a partir de ahí construir. Y también puede pasar, por supuesto, de que no se logre, ¿ah? Para eso Adices lo que dice, bueno, este punto mejor, démosle una oportunidad en la siguiente reunión. En general, cuando la gente tiene tiempo de dormir un poco con la idea, vuelve después más calmada, más dispuesta al cambio y demás, ¿ah? Y en general es más fácil llegar a un acuerdo no en esa misma reunión, sino en la siguiente, ¿tá? Si se fijan, esto de
de buscar las causas, de ir hacia abajo en las causas, es muy parecido también a lo que se conoce como el método de los 5 whys, de los 5 porqués. Es un método que propone este señor, que se llama Sakichi Toyoda. Sí, espero haberlo pronunciado bien. Este señor es un industrialista, inventor japonés, es el fundador de Toyota Corporation, de Toyota Automóviles, no sé. El método de los 5 whys, Rodrigo, en la charla de Rodrigo, lo va a explicar con mucho mayor detalles, pero yo les voy a dar un ejemplo que lo ilustra simplemente para comprender de qué se trata. Es también de ir buscando, a partir de un problema inicial, ir buscando sucesivamente las causas de las causas de las causas de las causas en 5 niveles hasta llegar a la raíz del problema. El ejemplo que tengo es, el auto no arranca. Entonces el primer porqué es, ¿por qué no arranca? Porque la batería está agotada. ¿Por qué la batería está agotada? Porque el alternador no está funcionando. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la correa del alternador. ¿Por qué se rompió la correa del alternador? Porque estaba vieja. Es decir, estaba más allá de su vida útil y no se había cambiado. ¿Y por qué estaba vieja y no se había cambiado? Porque no se siguió con el plan de servicio adecuado. Y esa es la causa raíz del problema, y puede ser o porque el cliente no hizo los servicios en los tiempos que estaban recomendados, o porque la recomendación era mala. Y entonces es mucho más fácil resolver el problema de ese nivel. Es una técnica bastante simple, y yo puedo decir que nosotros la usamos también muchas veces cuando tenemos problemas. Nos gusta tratar de no quedarnos en el primer problema que se ve y solucionar a ese nivel, sino tratar de ir más hacia la raíz, ir hacia abajo y demás. Yo diría que es una técnica bastante efectiva. No está exenta de críticas. Uno de los más críticos es un tal señor Minoura, también japonés creo, que dice que es una técnica demasiado primitiva, demasiado básica como para poder analizar causas y efectos hasta la raíz, es decir, le tira con todo. Lo interesante es que ese señor Minoura era director de compras a nivel mundial de Toyota, casualmente. Entonces, hablando de causas, lo que a mí no me queda claro es si esa crítica fue antes de dejar de trabajar para Toyota, una causa, o si fue después. Ahora, lo que sí queda claro es que esto de buscar causas en las cosas, de buscar explicaciones, es algo que, como decía Nicolás ayer, está en nuestra naturaleza, ¿sí? Judea Pearl, que es un ingeniero en computación y filósofo, es especialista en inteligencia artificial y en temas relacionados con la causalidad, hace un análisis que dice, según el Génesis, ¿sí?, para que vean qué tanto de los orígenes viene, Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Notaron que están desnudos, ¿no? Bueno, ellos no lo habían notado. Ellos inicialmente no tenían el concepto de desnudos, ¿verdad? Como probablemente un animal no tiene el concepto de desnudo, ¿verdad? Y Dios les dice, bueno, los dejo acá en el jardín del Edén, hagan lo que quieran, es todo de ustedes, coman de lo que les guste, excepto del árbol de la sabiduría, ¿verdad? Para los que tenemos hijos, está claro, digamos, cuál iba a ser el resultado. Capaz que para Dios, como eran los 2 primeros hijos, no lo tenía tan claro, ¿no? En el siguiente acto, cuando viene Dios, los ve con las famosas hojitas y ramitas tapando las partes íntimas, y Adán se pone a explicar. Le dice, lo que pasa es que como estábamos desnudos, y dice, pero ¿y cómo se dieron cuenta que están desnudos? Dice, ¿acaso, le dice a Adán, dice, ¿acaso comiste del árbol de la sabiduría? Y Adán le dice, esa mujer que vos me diste para estar conmigo, ella sacó la manzana del árbol, me la dio y yo comí. Y entonces le pregunta a la mujer, dice, Eva, ¿qué hiciste? Y dice, la serpiente me dio la manzana y yo la comí. La serpiente me engañó y yo la comí. Entonces, hay 2 reflexiones que las hace Pearl, que son, la primera es, fíjense cómo Dios pregunta hechos y le responden explicaciones. Es decir, Dios no les preguntó por qué habían hecho esto o lo otro. Le preguntó, ¿comiste? Y le dice, sí, pero comí porque ella me dijo. Le da una explicación. El mensaje es que el buscar explicaciones está en la naturaleza humana desde los comienzos.
Y la segunda reflexión es que la primera utilidad de las explicaciones es para pasarle la culpa a otro. ¿Ah? Y de hecho, durante muchos años, durante miles de años, fue la única utilidad de las explicaciones. Porque lo que se consideraba es que lo único que podía causar que pasaran cosas eran o los dioses, o las personas, o los animales. Es decir, ni los objetos podían causar cosas, ni los fenómenos de la naturaleza, ni los procesos físicos. Lo único que podía causar cosas eran los dioses, las personas y los animales. Y por eso teníamos tanto Dios del trueno, Dios de la lluvia, Dios del viento, porque era la única manera de explicar que pasaran cosas. Bueno, este tema de la causalidad, de las causas y efectos y demás, es un tema bastante grande. Si quieren, considérenlo como un anticipo de una posible futura charla. Pero una cosa que les recomiendo es que si hablan de temas relacionados con la religión, traten de hacer algo que yo traté de hacer aquí también, que es, si bien utilicé un tono bastante informal, mantenerse dentro del respeto, porque los temas de religión suelen ser causa de discusiones muy acaloradas, muy pasionales, muy radicalizadas. De hecho, cuando tenemos una discusión sobre cualquier otro tema que adquiere ciertas características, decimos, se ha convertido en una discusión religiosa. Entonces, eso es un punto que nuevamente viene a nuestro rescate Paul Graham, esta vez con un artículo de febrero de este año, que analiza, bueno, por qué ciertas discusiones, como pueden ser las que tienen relación con la religión o con la política, por qué tienen ese comportamiento, esa dinámica, esa forma de llegar a posiciones tan radicalizadas y que en definitiva no se llega a nada, la discusión es totalmente inútil, no es fructífera para nada. Graham lo primero que encuentra como factor común es que son dos temas en los cuales no es, o la gente no percibe por lo menos como necesario tener ninguna credencial para opinar sobre el tema. ¿Ah? Es decir, si yo voy a hablar de física cuántica, necesito saber del tema. Pero para opinar sobre religión o sobre política, lo único que hace falta es tener creencias fuertes, y eso podemos tener todos. ¿Ah? El siguiente punto que encuentra es que lo que dice Graham es, tanto en la religión como en la política, lo que dice Graham es, son cosas que se incorporan a nuestra identidad. ¿Sí? Nosotros decimos, somos católicos, o somos judíos, o somos protestantes, o somos ateos. ¿Sí? Se incorporan como parte de nuestra identidad. Lo mismo suele pasar con la política. ¿Ah? Somos de tal partido, no todos, pero en general, yo soy de tal partido, yo soy de tal otro. ¿Ah? Y entonces es muy difícil mantener conversaciones equilibradamente cuando está involucrada nuestra identidad. ¿Ah? Si estamos hablando, por ejemplo, de una guerra, ¿sí? Es muy difícil tener una discusión útil sobre esa guerra si participan personas de alguno de los países que estuvieron en esa guerra. Si estuviéramos hablando de una batalla de la era del bronce, sería mucho más fácil, porque para empezar no sabríamos de qué lado ponernos, ¿no? Es decir, perdemos toda relación con eso. Entonces, lo que dice Graham es que es muy difícil tener esas discusiones cuando está involucrada nuestra identidad, porque por definición somos partidarios, estamos involucrados en la discusión. ¿Ah? Y a propósito, este es otro de los ejemplos típicos de esto, que tiene que ver con el fútbol, ¿sí? Es decir, en general se da eso, de que son parte de nuestra identidad. Yo soy de Peñarol, o soy de Nacional, o soy de Boca, o soy de River, ¿sí? Y entonces es muy difícil llegar a cosas razonables. Venimos bárbaros. Lo interesante, dice Graham también con respecto a esto, es que en caso de que la teoría sea cierta, él tampoco tampoco ha hecho estudios psicológicos y demás para validarlo, es una teoría, pero a mí me parece bastante razonable. Lo interesante, dice él, que si esto es cierto, no solo nos sirve para saber qué discusiones nos conviene evitar, ¿ah? También nos sirve para encontrar mejores maneras de pensar. Porque fíjense que
si resulta que no somos capaces de pensar con claridad con respecto a temas que involucran a nuestra identidad, entonces el mejor plan de acción que tenemos es tratar de dejar que se metan la menor cantidad de cosas en nuestra identidad. ¿Ah? Cuanto menos etiquetas nos pongamos, ¿ah? menos cosas sean parte de nuestra identidad, ¿ah? mejor vamos a poder pensar. Cuantas más etiquetas nos pongamos, más tontos vamos a ser en ese sentido. Por eso el punto del artículo es keep your identity small, es decir, mantén tu identidad pequeña. Cuanto menos cosas le pongas, más calidad vas a tener en la forma de pensar. ¿Esto quiere decir que no es bueno tener opiniones fuertes? No, de ninguna manera. Es bueno tener opiniones fuertes, pero lo que es bueno es separar eso de nuestra identidad. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que pensamos. Justamente por eso, algunos lo que dicen, expresando eso mismo de otra manera, es que lo que conviene es tener opiniones fuertes, pero débilmente arraigadas. Es decir, yo tengo que tener opiniones fuertes en el sentido de que no me tengo que quedar en el borde mirándola desde un costado sin decidirme. Yo tengo que optar por alguna decisión y tengo que estar dispuesto a sostenerla con argumentos, con cosas que he investigado, ¿sí? Y a defender mi posición. Pero tengo que tenerlo suficientemente poco arraigado como para no perder la capacidad de escuchar los eventuales argumentos en contra o evidencias que me puedan dar. ¿Ah? Evitar lo que se conoce como el bias de la confirmación, es decir, que como yo pienso que las cosas son de esta manera, solo veo, solo estoy atento y solo percibo cosas que confirman eso y no soy capaz de ver todo lo demás. Entonces, la idea es, tengamos opiniones fuertes, pero seamos capaces de estar siempre con una oreja puesta en cualquier cosa que nos pueda hacer cambiar de opinión, ¿sí? O que nos muestre evidencia en contrario. Esto es entonces, ha sido una repasada general sobre una serie de ideas que yo creo que nos pueden ser muy útiles a todos para poder tener discusiones que sean de calidad, es decir, discusiones que realmente se pueda construir algo, ¿sí? Que se puedan tomar buenas decisiones, que se puedan construir ideas y demás. Y sobre todo recalco lo de que nos pueden ayudar, porque son solo ideas, pero las ideas, aunque sean las mejores ideas, no nos sirven de nada si no las ponemos en práctica. Entonces, ahora que tenemos las ideas, lo que queda es ponerlas en práctica. Muchas gracias.